Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Omar Olivas y en esta ocasión les voy a hablar sobre el movimiento en dos dimensiones, específicamente el tiro parabólico. El tiro parabólico se compone de dos movimientos principales, el movimiento rectilíneo uniforme, que se da en el eje horizontal o en el eje X, y el eje vertical presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que se encuentra bajo la acción de la gravedad. Entonces podríamos decir que para nuestro tiro parabólico combinamos nuestros conceptos de caída libre y de movimiento rectilíneo uniforme. Aquí en esta imagen podemos ver la descomposición del tiro de un proyectil. Con proyectil nos referimos al cuerpo que se está lanzando en forma de tiro parabólico, ya sea una pelota o cualquier otro objeto. Vemos que el proyectil va siguiendo esta ruta trazada por las esferas azules. En caso de que, por ejemplo, estuviéramos analizando solamente el movimiento vertical, que sería como una especie de tiro vertical o de caída libre, observamos aquí como en intervalos iguales de tiempo, cada vez la distancia recorrida es mayor. Esto es porque está sometido a la acción de la fuerza de la gravedad, es decir, está produciendo una aceleración sobre nuestro proyectil. En el caso de nuestro eje horizontal, podemos ver que los espacios entre las distancias entre la pelota en cada instante son exactamente iguales. Esto es porque en el eje horizontal no hay ninguna fuerza que produzca alguna aceleración, por lo tanto se mantiene en movimiento rectilíneo uniforme. Partiendo de esto, podemos observar lo siguiente. Vemos que para poder decir que tenemos un tiro parabólico es necesario que el proyectil sea lanzado con cierto ángulo con respecto a la horizontal, o bien que sea arrojado con una velocidad horizontal desde cierta altura. ¿Sí? En este caso, como vemos, es lanzado desde el suelo con cierto ángulo inicial que vamos a llamar θ. Podemos ver que este vector representa nuestra velocidad inicial, por lo tanto lo podemos descomponer en forma de sus vectores componentes rectangulares. ¿Sí? Tendríamos la componente en Y y la componente en X. El procedimiento para realizar esto ya lo expliqué en alguno de mis videos, se los voy a dejar por aquí en la descripción del video. Una vez obteniendo la velocidad horizontal, que sería nuestra componente en X, dijimos que al ser un movimiento rectilíneo uniforme de forma horizontal, vemos que esa velocidad horizontal se va a mantener en todo momento, ¿sí? Mientras que la velocidad vertical, que sería la velocidad en Y, vemos que primero comienza a disminuir al verse afectada por la fuerza de gravedad y luego comienza a aumentar de nuevo, pero con dirección hacia abajo, afectado por la fuerza de gravedad. Aquí vemos que cuando llega a la altura máxima, la velocidad en Y será cero, llegará a un punto donde deja de subir y aún no comienza a bajar. Un instante después comienza su caída. Y la velocidad en X vemos que en todo momento es igual a la velocidad cero en X. Partiendo de este análisis podemos ver las ecuaciones que tenemos para este tipo de movimientos. Para nuestro eje horizontal o nuestro eje X, observamos que vamos a tener una velocidad en X. ¿Sí? Para calcular esta velocidad dijimos que basta con calcular la componente horizontal de nuestro vector velocidad inicial. Recordemos que para calcular la componente horizontal de un vector utilizamos el coseno del ángulo. Entonces sería igual a nuestra velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento. Esta sería nuestra velocidad en X. Una vez que tenemos la velocidad, podemos calcular fácilmente la posición en determinado instante, simplemente multiplicando nuestra velocidad en X por el tiempo transcurrido desde el lanzamiento. De igual forma, lo podemos escribir como la velocidad inicial por coseno del ángulo que multiplica al tiempo transcurrido. Bien, ahora que tenemos nuestras ecuaciones para el movimiento horizontal, vamos a proseguir con las ecuaciones para el movimiento vertical. De igual forma vamos a comenzar con nuestra velocidad inicial en Y. Aquí podemos ver que escribí velocidad inicial en Y porque aquí nuestra velocidad en Y va cambiando en cada instante. Así que es necesario marcar que es la velocidad inicial. En X no sucede lo mismo, ya que dijimos que en cualquier punto la velocidad en X será
la misma, así que no importa que no ponga aquí que es la velocidad inicial. Entonces decimos que la velocidad inicial en y será igual a la velocidad inicial de nuestro proyectil que multiplica al seno de nuestro ángulo θ. De esta forma calculamos la velocidad con la que comienza a desplazarse hacia arriba. ¿Sí? Ahora para calcular la altura en algún momento dado, la altura la podemos representar con y, ya que está aquí en nuestro eje y, podemos ver que la posición de nuestra pelota está dada por ese eje, así que y será igual a una y inicial o nuestra posición inicial. Recordemos que dijimos que para el tiro parabólico no siempre va a comenzar el movimiento desde el suelo, sino que, como vimos en el caso de una de las imágenes anteriores, en esta de aquí, vemos que comenzó desde cierta altura el movimiento y simplemente lo arrojó de manera horizontal, pero comienza su caída en forma de un tiro parabólico. ¿Sí? Así que vemos que aquí hay una altura inicial, que sería la que nosotros en nuestra ecuación tenemos como posición inicial en y. ¿Sí? Entonces sería nuestra posición inicial más nuestra velocidad inicial en y por el tiempo que ha transcurrido. Y como también se está viendo afectado por la fuerza de la gravedad y vemos que la gravedad está apuntando hacia abajo, vamos a colocar aquí un signo negativo. Vamos a poner menos un medio de nuestra aceleración, que será el valor de la gravedad, por el tiempo transcurrido elevado al cuadrado. Bien, estas ecuaciones que acabamos de determinar, que serían esta de aquí y esta de aquí, son nuestras ecuaciones de posición para nuestro proyectil. Vamos a ver cuáles serían nuestras ecuaciones para calcular la velocidad en determinado punto. Para el eje horizontal, sin más problema, ya habíamos dicho que la velocidad será constante, así que de igual forma la velocidad en cualquier momento en nuestro eje X será igual a nuestra velocidad inicial que multiplica al coseno del ángulo de lanzamiento. Esta sería nuestra ecuación de velocidad para el eje X, para calcular la velocidad en cualquier punto. Ahora para nuestro eje Y, vamos a ver, la velocidad en y será igual a nuestra velocidad inicial en y menos nuestra aceleración de la gravedad por el tiempo transcurrido. La velocidad inicial en y la podemos expresar también de esta forma, así que tendríamos también esta otra ecuación, que sería igual a la velocidad inicial por el seno de θ menos la aceleración de la gravedad por el tiempo transcurrido. Esta sería nuestra ecuación para la velocidad en el eje Y. Y por último, la aceleración. Para la aceleración no hay ningún problema. Vemos que en X ya habíamos dicho que será igual a 0, ya que es movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, la aceleración será 0. Y para nuestro eje Y, la aceleración siempre estará dada por nuestra fuerza de gravedad y como apunta hacia abajo, la consideraremos negativa. En el sistema internacional es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Estas son nuestras ecuaciones principales para el movimiento o tiro parabólico. Bien, es muy importante que siempre que vayamos a resolver este tipo de problemas, consideremos como negativo todo lo que está debajo de nuestro eje de las X o bien todo lo que apunte hacia abajo. De igual forma, cuando apunta hacia la izquierda será negativo y si está hacia el lado izquierdo del eje de las Y también será considerado negativo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso la velocidad inicial apunta hacia arriba, así que la tomaremos como positiva. La gravedad la tomamos negativa en nuestra aceleración porque siempre va a estar apuntando hacia abajo, hacia el suelo. En caso de que, por ejemplo, tengamos un movimiento o algún caso en el que en vez de ser disparado en esta forma, en este ángulo, y digamos que es disparado en un ángulo similar a este, vamos a ver que al sustituir esta velocidad en estas ecuaciones, el ángulo que debemos de tomar será respecto al eje positivo de X, es decir, suponiendo que tengamos aquí así la horizontal, tendríamos que tomar el ángulo desde aquí y hasta este punto.
o bien tomar este ángulo pero en forma negativa. Si recordemos que cuando giran en sentido horario el ángulo se toma como si fuera negativo, así que al sustituir ese ángulo en estas ecuaciones para determinar la velocidad inicial de Y nos dará un valor negativo, ya que podemos observar que va avanzando hacia abajo. Bien, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda me la pueden dejar en la caja de comentarios. Mi nombre es Omar Olivas. Hasta la próxima.